Capítulo 1. Nociones fundamentales. Dialéctica. La dialéctica proviene del prefijo dia, que significa opuesto, y lectos, que viene del griego lego, del cual también procede logos. El uso común de esta palabra es el arte de discutir. Sin embargo, nosotros lo vamos a tomar desde la acepción marxista, que es la contraposición de ideas contrarias. Es un tipo de lógica que se utiliza en la investigación y esta lógica se conforma por 4 simples leyes. Como ya afirmaba Heráclito hace más de 2000 años, todo está en permanente cambio. Tanto el planeta ha tenido diferentes edades geológicas, como la vida se ha desarrollado en diferentes formas. Incluso nuestras culturas han venido desarrollando un cambio continuo. No es lo mismo el México del siglo XXI que el México del siglo XVI. Un buen ejemplo para comprender la ley de la acción recíproca son las cadenas ontológicas. Las cadenas ontológicas me refiero a los 3 niveles ontológicos que tiene la realidad. Lograremos notar que la cultura está adscrita en animales biológicos como lo somos nosotros, y que estos mismos animales están inscritos en una realidad físico-química. Muchos ejemplos de simplificación de la realidad los podemos ver en el siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual el psicologismo y el historicismo pretendían reducir todos los fenómenos de la realidad a los fenómenos psíquicos o a los fenómenos históricos respectivamente, sin tomar otro tipo de enfoques en cuenta. Es más reciente que el campo de la multidisciplinariedad hace gran impacto en las investigaciones. Es por ello que ahora vemos que la psicología echa mano de las diversas ciencias sociales y de las ciencias biológicas y de la salud. Así como la historia también se vale de la química, de las matemáticas. Con esto pues podemos entender que todos los hechos y fenómenos que se suceden en la realidad son continuos, están en continuo cambio y sobre todo están entrelazados. Un ejemplo es el entrelazamiento cuántico. Debemos tener en cuenta que la contradicción para la lógica formal significa que algo es necesario o no es necesario. Es decir, algo está vivo o no está vivo. No puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Sin embargo, la contradicción para la dialéctica marxista es un sentido doble, es un sentido dual. Por ejemplo, el spin de los fotones y objetos a nivel cuántico pueden estar y no estar en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Por lo que podemos decir que algo puede estar vivo, pero a la vez muerto, y muerto, pero a la vez vivo. La lógica formal considera que la vida se acaba con la muerte, pero la dialéctica considera que con la muerte empieza otro tipo de vida. La contradicción es aquello por lo cual se da el movimiento, la primera ley. En la contradicción vamos a notar que dentro de nosotros mismos tenemos los elementos contradictorios para poder seguir moviéndonos, para poder seguir creciendo. Es decir, que el niño es la contradicción del viejo, pero para que un niño llegue a viejo debe haber un proceso de movimiento. Es así pues que las fuerzas de la vida y la muerte luchan constantemente en cada individuo para poderlo hacer crecer, para poder hacer que se mueva, que fluya. El ejemplo más común para el marxismo en cuanto a las ciencias sociales son las clases contrarias, que dentro de una misma sociedad, que es como un mismo cuerpo, existe una fuerza que es la proletaria y otra fuerza que es la burguesa, que están en constante choque. Y esta contradicción, este choque, es lo que promueve el movimiento de la cultura y la sociedad. ¿De qué hablamos cuando decimos progreso por saltos? Un ejemplo muy básico es el del agua. El agua al nivel del mar hierve a los 100 grados centígrados. Pero cuando está en 99.99 grados centígrados aún no pasa a un estado gaseoso. Otro proceso similar es la congelación del agua, pero si tiene 0.1 grados centígrados entonces todavía no se congela. Sin embargo, si aumentamos o disminuimos una pequeña cantidad de calor en el agua, va a suceder un cambio violento en el cual va a cambiar de cualidad. La temperatura es la cantidad. Tenemos cierta cantidad, ya sea 99.99 grados centígrados o 0.1 grados centígrados. Cuando se pase el límite que ha establecido la ciencia para la transformación del agua líquida en gaseosa o del agua líquida en sólida, estamos viendo que un aumento o disminución progresiva de la cantidad de temperatura hace que el agua cambie de cualidad.
Un ejemplo sería si a ti te dieran 1.000.000 de pesos, eres millonario, pero si gastas un solo peso, ya no eres millonario. Así podríamos decir también que dentro de la sociedad llega un punto en el que ciertos factores alcanzan una cantidad suficiente como para que se dé a cabo una revolución. Digamos, por ejemplo, que en la Revolución Francesa la cantidad de alimento bajó, la cantidad de desigualdad económica aumentó, y esta diferenciación en las cantidades provocó un cambio de cualidad que llevaba a los burgueses a derrocar a los reyes e implantar un nuevo régimen. Parece ser entonces que la tercera ley de la dialéctica es la más importante porque es la que nos informa de las causas del movimiento, de la contradicción interna de los elementos en cada ser. La primera ley ya vendría a ser una consecuencia y una aseveración muy digna de hacerse caso porque efectivamente todo está en continuo movimiento. Ahora, para darnos una idea más general de lo que es ese movimiento, la segunda ley, la de acción recíproca, nos da en cuenta en que si movemos alguna cosa, por pequeña que sea, y por ahí hay una teoría que dice el aleteo de una mariposa en el sureste asiático puede provocar un tornado en Estados Unidos. Es por la acción recíproca de todas las cosas. Ya vimos que la contradicción las lleva a moverse, todas las cosas se están moviendo y todas las cosas están entrelazadas. La cuarta ley nos vendría a informar qué tipo de cambios se pueden hacer, ya sean cuantitativos de la cantidad o cualitativos de la cualidad. En este sentido me gustaría agregar que las matemáticas tienen una lógica para las cantidades y la lógica que estudiamos tiene una noción para las cualidades. Les dejo mi Facebook en la descripción para que puedan agregarme y podamos conversar personalmente.